¿De verdad tanto miedo tienen a estos niños? Sabemos que los discursos de odio han aumentado en este país contra los menores procedentes del continente africano. Y a estos datos es a los que hay que tener miedo. Y debemos indicar que estos niños son las mayores víctimas del odio, señalados injustamente como delincuentes. El sufrimiento que han vivido, ninguno de ustedes lo ha vivido jamás. ¿Y por qué un chaval o una niña como los que tenemos en nuestras casas, de esos que nos dan muchos quebraderos de cabeza, pero a los que queremos infinito, por qué se meten en una patera o en los bajos de un camión y arriesgan su vida para venir a un sitio donde no conocen el idioma, la cultura y sobre todo en el que no tienen en la mayoría de los casos una familia que los acoja, que los cuide cuando se pongan enfermos, que les riñan, que les pongan un horario de vuelta a casa el fin de semana, que les ayude con los estudios y sobre todo que les quiera mucho? Piensen en sus hijos, piensen en sus hijas. Yo pienso en los míos y se me encoge el corazón. Entiendo que no sabe usted mucho de religión y, por supuesto, de religión católica. La caridad, porque hay un principio de revelación y no solo hay que leer, sino entender. La caridad es ordenada. No tendría ningún sentido. Sí, ordenada. Bueno, claro, como lo desconocen se los explico. No se puede quitar el pan a los propios hijos para dárselos a otros. Es un principio de moral universal, porque seguramente no sabrán que la moral católica es la moral universal. Y por eso nuestra solidaridad es con nuestros hijos, con los vecinos de los centros de Mena, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con ellos toda nuestra solidaridad. Y solo espero que la guerra no vuelva a España, ni el hambre, ni el fanatismo religioso, porque ellos lo han sufrido en su infancia. Espero que sus hijos nunca tengan que huir de su casa como los ucranianos, los sirios, los afganos. Que sus hijos nunca sientan miedo, que no poder volver a verles. Y les debemos contestar si creemos de verdad que todos los seres humanos somos iguales y nos merecemos una vida digna. Y cuando digo cristianos no me refiero a llevar una cruz de oro o ir 2 veces al año a rezar la misa en el valle de Cuelgamuros. Cuando digo cristianos lo digo en el sentido estricto de ser seguidores del mensaje y la figura de Jesús. Porque miren, a pesar de haber tenido una educación laica, que agradezco, tengo respeto y admiración por los valores de tradición cristiana. Y de verdad que siempre me he preguntado cómo han llegado a conciliar sus políticas y su discurso con mensajes muy claros como este que pone en la propia Biblia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso es el cristianismo y ustedes lo que son es hipócritas.